Buenas tardes. Despierten ya. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues gracias a todos por sintonizarnos. Hoy, que es 29 de octubre del 2019, gracias a todos por sintonizarnos en esta transmisión que procuramos hacer de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde, tiempo Ciudad Juárez, Chihuahua, desde donde transmito ahora, y tiempo de Matamoros 7:30 p.m., 7:30 de la tarde, de lunes a viernes. Gracias a todos los que me han enviado mensajitos porque estaban preocupados por mi salud. Estoy mucho mejor, no bien, porque la verdad es que creo que el exceso de trabajo y el estrés me tiene ya pues más del otro lado. Voy a tener que ponerme a descansar un poquito. Gracias por sintonizarnos y compañeros, les voy a decir esta tarde que les tengo una excelente noticia. Estaba yo trabajando unos amparos pendientes de aquí de Ciudad Juárez, Chihuahua, y estaba yo viendo que existe ahora ya una contradicción de tesis de lo que hemos venido hablando y hablando durante varias semanas. Ya se publicó por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una tesis de jurisprudencia de aplicabilidad obligatoria. Ya había dicho en algún otro video, aunque a los trabajadores les parece medio confuso, que hay varias fuentes del derecho. La fuente primaria del derecho es lo que dice la ley, luego sigue la jurisprudencia y luego la doctrina, pues lo que dicen los sabiondos, los jurisconsultos, los que elaboran los libros con los cuales estudiamos, los que somos licenciados en Derecho para tratar de ubicar esto y que nos entiendan los trabajadores. Y por último, la costumbre. Esas son las 4 fuentes del derecho. Cuando la ley no es clara en establecer algo, luego entra la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los tribunales colegiados en el país a, de alguna forma, darnos luz entre lo que dice la ley y lo que interpretan diversos tribunales, siendo el Tribunal Superior, por supuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ese tribunal es quien nos quita de dudas a todos los mexicanos respecto de si lo que dice la ley debe seguir imperando o no. Y aquí estaba viendo yo que con fecha 11 de octubre del 2019 a las 10:21 horas se publicó en el Semanario Judicial de la Federación una tesis de jurisprudencia que dice lo que reiteradamente hemos estado diciendo a todos los trabajadores del país y especialmente a Tamaulipas respecto de la cláusula de exclusión por separación. A lo mejor si se la decimos así, no logra usted entender lo que estamos diciendo, pero esa cláusula de exclusión es la que le subrayaron a todos los trabajadores, desesperadas algunas maquilas porque no quieren que se cambien al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y de Servicios, Movimiento 2032, con los charros, porque en un inicio les explicaba yo a todos ustedes que para que exista un sindicato charro, un sindicato blanco de empresa, debe existir una empresa que sea corrupta y también debe existir un gobierno que esté sirviendo para esta corrupción, y el gobierno de Tamaulipas no es la excepción al de Chihuahua y al de todos los gobiernos de los estados en la República Mexicana. Y aquí, de unos días anteriores, aunque ya les había dicho yo que tenía aproximadamente 20 años, una tesis emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la sala especialista en materia laboral, ya se había publicado que era inconstitucional la cláusula de exclusión. Ahora lo dicen de una manera muy clara. La cláusula de exclusión es la que dicen sus contratos y todavía
no solo en los de Matamoros, sino de toda la República, viene esta cláusula, compañeros. Y en la cláusula dice que si usted quiere pertenecer a un sindicato distinto, al sindicato de la CTM, la CROC, la CROM, CATEM o cualquier charro al que usted pertenezca, quiere cambiar a otro, entonces causará baja de forma automática, dicen las autoridades laborales y dicen las... Ay, le pido por favor a Carmelita, si alguien está por allá en Reynosa, Tamaulipas, que le diga a Carmelita que no me esté marcando, que si no sabe que transmito todos los días a las 7:30 y también les digo a todos los demás porque están a envíe y envíe mensajes por inbox y la verdad pierdo el hilo de las transmisiones porque no tengo ningún texto, ningún libreto que pueda yo decirles de manera diaria, sino que agarramos de las preguntas que ustedes elaboran los temas y para mí es muy complicado que estén marcando el teléfono. La verdad, a veces hasta gente que trabaja en mi despacho, como que se les va el avión, como a mí a veces que entro tarde, pero por favor, no marquen a esta hora y tampoco, o sea, porque no les contesto el inbox y entonces me marcan por vía Messenger, que ya habíamos quedado, que es una falta de respeto, porque si uno no les da su celular, ustedes no tienen que hablar por esta vía. El hecho de que personalmente en mi muro de Susana Prieto Terrazas, 5,000 personas de manera permanente aparezcan como mis amigos, no significa nada de manera personal. A veces la gente me marca y me dice, oiga, usted me borró de sus amigos. Quiero saber por qué me borró. Mire, la verdad, a veces yo no administro ni siquiera mi muro y lo quitan porque el día de su cumpleaños normalmente ven si usted transmite estas publicaciones que hacemos para que la clase obrera del país esté informada sobre sus derechos y cómo ejercitarlos y para despejarlos de algunas dudas. Si usted no comparte la información, lo más seguro es que lo van a eliminar de mis amigos del perfil de Susana Prieto Terrazas. Eso ya se los he dicho hasta el cansancio, pero como cada vez tengo más amigos y también más seguidores, unos me reclaman que no los acepto como amigos. Yo no tengo que aceptarlos como amigos para que ustedes me hagan una pregunta, porque tenemos muchas páginas donde puedo contestar sus preguntas y el hecho de que los acepte como mis amigos no significa que somos los compas del universo, que nunca más nadie podrá separarnos, que crecimos juntos casi como siameses y que si los eliminan de mi muro va a ser porque yo tuve algún problema con ustedes o algún rencor vivo. La verdad, a muchos de ustedes no los conozco personalmente. De esos 5,000 trabajadores que son amigos del Facebook. No tengo ninguna predilección. Mis amigos no llegan a los dedos de una mano. Son un amigo y 2 amigas. O sea, la verdad tengo 3 amigos y nunca nos hablamos. Sabemos que ahí estamos. Nosotros tenemos otro concepto de la amistad. Entonces, no se tomen personal esto. Desde San Pedro, Coahuila, un beso al compañero Guevara que nos saluda desde San Pedro, Coahuila. Ya andamos por allá armando revolución también. Hemos regresado y con muy buenas noticias porque se ganaron los asuntos de Johnson Controls, tanto de Saltillo como de Monclova, aquellos por los cuales la CROC y la CTM trataron de desprestigiarme cuando fui a Coahuila. Pues bueno, ahora se han ganado y estamos muy satisfechos con eso. Y como cuando ellos ganan los asuntos y quieren desprestigiarme a mí, le meten a los trabajadores en la cabeza que yo los defraudé, que los abandoné, que dónde está su abogada, o a veces compañeros, trabajadores y trabajadoras inescrupulosos que tienen juicios que se están litigando en mi despacho, que están desinformados, que no tienen dinero para pagar el gas y luego dicen, ay, esta vieja no nos ha resuelto el asunto. Miren, los asuntos laborales, tanto que se ventilan en mi despacho como que se ventilan en todo el país a cargo de cualquier otro abogado, no solo yo, no se resuelven porque los abogados queramos o no queramos. Son las autoridades quienes ponen fin a los juicios. ¿Sí? Hilda Ramos, y ya sé que usted la calle, señora, pero no es la que mandó a hacer esas camisetas, esa es otra. Entonces, les digo, no hay una relación personal con nadie. Y sí puede haber gente que sea mi camarada, buena onda, pero no vamos a empezar a discutir eso y a perder el tiempo en esta transmisión porque son contados los minutos. Miren, dice la cláusula de exclusión por separación
debe inaplicarse, aun cuando se haya previsto en algún contrato colectivo de trabajo. Que en todos los de Matamoros está la cláusula de exclusión y hasta se la subrayan. ¿Estamos? Entonces dice, aunque se haya previsto, que era lo que yo les decía desde un principio, en un contrato colectivo previo a la reforma del 30 de noviembre de 2012, en la que se suprimió el segundo párrafo del artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo. La denominada cláusula de exclusión por separación, es decir, la que permitía supuestamente en los contratos colectivos que si el renunciaba a su sindicato fuera despedido. Eso lo permitía esa cláusula, consistente en la autorización para que el patrón sin responsabilidad concluya la relación laboral con el empleado al indicárselo así el sindicato titular del contrato colectivo de trabajo. A algunos líderes de sindicato como Mendoza se les quedó pegado ese flotador. A Longoria también. Recuerden que por aplicar esa supuesta cláusula de exclusión, la gente de Avant despidió a nuestro secretario general, a Jaime Guarnero Requena, que porque si él había cambiado de sindicato y era el secretario general de nuestro sindicato, entonces aplicaba la cláusula de exclusión. Y así Mendoza, cada vez que se entera que alguien tiene algo que ver, que publica fotos nuestras como los trabajadores de BDO, le pide a los gerentes de empresa que despidan a los trabajadores. ¿Por qué? Porque ellos aplican dentro de la cláusula de exclusión, porque ya pertenecen a otro sindicato, hay que darlos de baja, como dicen ustedes, o despedirlos de la empresa. Dice que cuando se ha separado el mismo por renuncia o expulsión del sindicato, aun y cuando usted cometa alguna conducta o perfeccione alguna conducta que el sindicato prevea dentro de sus estatutos, como que usted va a ser expulsado o que usted presente la renuncia a ese sindicato, como estamos promoviendo de 3 semanas para acá, la renuncia a los sindicatos de Longoria, de Mendoza y de Bazán, no se le puede aplicar la cláusula de exclusión por separación. Dice que porque eso ya estaba resuelto por una tesis emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que además, después de que se emitió esta tesis de jurisprudencia, bueno, la tesis, porque a veces me preguntan algunos abogados, el número de tesis es la 2.020.779. 2.020.799 es la tesis que estoy leyendo. Y aquí deja claro que si se expulsa a los trabajadores por renuncia a su sindicato, por cambiar de sindicato o porque el sindicato al que pertenece lo haya expulsado de acuerdo a sus estatutos por alguna situación, entonces se viola los derechos humanos de los trabajadores, la libertad sindical y de asociación que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, compañeros, es muy importante que ustedes entiendan que ahora, si quieren un precepto constitucional, una jurisprudencia que les diga esto, aquí está de manera más clara, porque aunque la ley lo diga claramente, muchos trabajadores no lo entienden. Y aquí nos está librando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la segunda sala, nos está librando de esta duda que seguían teniendo no solamente los trabajadores, sino algunos gerentes de empresa en el país. Que si renunciamos al sindicato nos despiden. No, señor, no los pueden despedir. Entonces, pues podemos seguir firmes con aquello de la renuncia. Ya están listas algunas empresas. Esperemos que la semana que viene ya podamos presentar la solicitud de renuncia ante la Junta de Conciliación, presentar ante los gerentes de empresa la solicitud de que dejen de descontarnos el 3% de la cuota sindical en las empresas de Mendoza, y que entonces podamos emplazar a huelga por la firma del contrato colectivo con
nuestro sindicato, porque entonces al renunciar todos los trabajadores que pertenecen a Mendoza, que son los que han estado renunciando ahorita en una empresa, o la gran mayoría, 50% más uno, que renunciaran al sindicato, entonces ya es procedente que nosotros solicitemos eso para evitar que este hombre inescrupuloso, inmoral, carente de ética, traidor de la clase trabajadora, vaya a dar órdenes a la empresa de que los despidan. Y esto no me lo entienden mucho los trabajadores, porque ven cuando les da la gana las transmisiones y cuando no, se pierden una y entonces pierden la secuencia. Compañeros, si renuncian al sindicato, nada más 100 trabajadores de 1000, pues no podemos meter la solicitud de renuncia al sindicato para proteger a esos 100 trabajadores, porque hay empresas tan pudientes que pudiera ser que despidieran a esos 100 trabajadores para que el resto de los trabajadores, aunque sea ilegal o no, porque las empresas hacen muchas cosas ilegales, los despidan. Entonces, es importante que entiendan que por favor, compañeros, si no renuncia el 50% más, no podemos meter esos escritos. Ya tenemos 3 empresas listas. Esperemos que la semana próxima ya estemos presentando esta solicitud de renuncia al sindicato de Mendoza de estas 3 empresas, que espero que sean las primeras de muchas de Mendoza, de Longoria y de Bazán en Matamoros. Al resto de los compañeros en la República que dicen, no me conecto porque usted nada más dice cosas de Matamoros y a veces dice cosas de Juárez. Toda la asesoría que damos para los trabajadores es para los trabajadores de todo el país, de ninguna ciudad en lo específico. La Ley Federal del Trabajo es federal porque tiene aplicabilidad en todas las entidades federativas de la República Mexicana. Por lo tanto, no aplica nada más para Matamoros, ni en el caso de Juárez, ni en ningún caso para alguna ciudad en específico o no. Para toda la República Mexicana, la cláusula de exclusión es inconstitucional. Nadie puede ser despedido de su trabajo por renunciar a su sindicato o porque el sindicato lo expulse. Las empresas no pueden regirse más por esto y las que están o continúan mandando a los trabajadores a que se afilien a los sindicatos de Villafuerte, de Longoria, de Mendoza, de Bazán o de Leal, con los que tienen firmado contrato colectivo de trabajo, sin tomar en consideración la voluntad del trabajador, están violando la ley en Matamoros, en Juárez y en toda la República Mexicana. Si a usted, por ejemplo, en LIR, ya lo habíamos comentado en otro video, le descuentan de su primer cheque 50 pesos, eso se lo están descontando de cuota sindical, de afiliación al sindicato. Si usted no le solicitó a la empresa que los afiliara a ese sindicato de la CTM que tiene el IR, entonces usted puede oponerse a ese descuento y válidamente puede notificarle a la empresa que no quiere pertenecer al sindicato de la CTM. Igual en Inteva, igual en Mexican Ensamble, igual en cualquier empresa de cualquiera de los sindicatos que ya están o tienen contrato colectivo de trabajo con la empresa en la que usted labora. Esto nos abre un poquito más el panorama porque espero que ya los trabajadores, los gerentes de recursos humanos que nos ven o que a través de perfiles falsos o de sus supervisores de producción o de recursos humanos están al pendiente de nuestras transmisiones, que son muchos, a veces yo creo que casi todos ustedes lo son, porque los trabajadores no están al pendiente de las transmisiones en la medida en que debieran de estarlo. Por eso envían tantas preguntas de manera particular, inbox, y no se las voy a contestar ya. Para mí la verdad es muy desgastante estarles contestando una pregunta que ya está contestada en el perfil desde hace mucho tiempo. Entonces vamos a dejar de contestar esas preguntas
Entre semana no se pueden afiliar García Cabrera, no se pueden afiliar Cabrera García, no se pueden afiliar entre semana en Reynosa, Tamaulipas. Todavía no tenemos el domicilio en que lo vamos a lograr. En la página de Obreros Unidos de Reynosa, Almón 2032, encuentras el domicilio donde estamos afiliando los sábados y domingos. Vamos a tener un domicilio donde se va a poder afiliar la gente ya de lunes a viernes y entonces eliminaremos la afiliación en Reynosa, Tamaulipas de sábado y domingo. Pero ahorita todavía no, es que la verdad estuve muy enferma desde que vine, me enfermé, tuve complicaciones con mi estómago, cuando no es el estómago son los bronquios, es la garganta y la verdad es que ya estoy muy estresada y mi sistema inmunológico está muy debilitado, me enfermo con mucha facilidad, pero ayer la verdad no podía ni siquiera hablar del fuerte dolor de estómago que tenía. Ahí ha quedado la cláusula de exclusión y luego los compañeros que estaban muy nerviosos, muy desesperados, diciendo que había una publicación que decía en Matamoros que Cardinal Brands se va en diciembre, que se va de Matamoros, que se va a establecer en otro lugar, que la empresa cierra en forma definitiva. No cierra Cardinal, y es muy importante que ustedes entiendan que están saliendo muchas publicaciones falsas, sobre todo de las empresas de Mendoza, que es muy marrullero, que no es honesto, que no se comporta en una manera honesta y no habla de frente. Ya les había dicho desde hace mucho que él está calentando la plaza. Estas publicaciones pueden ser fuente de Mendoza o su gente. Cardinal Brands no se va. Hay varias empresas, no solo Cardinal, que se dedica a una cuestión de papelería y elaboración de carpetas. No, eso no tiene nada que ver con General Motors, pero muchas empresas de General Motors están previendo cerrar 2 semanas en diciembre. ¿Por qué? Porque esas empresas que le venden a General Motors en Estados Unidos se quedaron con mucha producción. Van a regresar a trabajar en estos días, pero están previendo la posibilidad de tener 2 semanas de vacaciones en diciembre, le correspondan o no a los trabajadores. Es muy importante que las empresas entiendan que no deben cometer el acto arbitrario de pedirle a los trabajadores que esas 2 semanas sean sin goce de sueldo. Los trabajadores viven al día, no sean irresponsables como gerentes. Si quieren tener a su gente contenta, páguenle a integridad las 2 semanas en las que cierren, porque el trabajador vive al día y con el 60% de su salario no se completa para nada. Esta semana ha estado muy de moda los análisis de todas las notas que han salido de que fue despedido el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, mucha gente diciéndole, insultándole, diciéndole que es un inútil, que no servía para nada, que ponía los salarios y que realmente nunca implicaba ningún aumento y todo lo demás. Bueno, yo creo que eso no se debía exclusivamente al presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, si somos un poco honestos con nosotros mismos. Esto se debía a una cuestión del sistema. El sistema fue quien siempre aumentó, por lo menos durante los últimos 30 años en que quedó estancado el salario, aumentaba, de acuerdo a lo que estuviera contemplado, el porcentaje de inflación para el año siguiente, que normalmente nos quedaba de ver. Tampoco creo que por haberse aumentado el salario al doble de entre el 2018 y 2019 en la franja fronteriza, los trabajadores hayan dejado de sufrir el problema que tienen de que su valor adquisitivo está prácticamente en ceros. Los trabajadores o compran comida o pagan luz, agua, gas, o compran comida o pagan las inscripciones o las colegiaturas de sus hijos en la escuela. Yo no creo que el problema se haya aligerado para ellos por esta violación que cometieron todas las empresas de la franja fronteriza, de las 43 ciudades que están en la franja fronteriza, en la zona franca o zona libre. Las empresas eliminaron en muchos casos los bonos de puntualidad, de asistencia, de despensa, de antigüedad, de producción, y los indexaron al salario. Entonces los ingresos de los trabajadores quedaron
prácticamente igual que en el 2018. Esa fue una jugada muy sucia de las empresas, pero que también permitieron los trabajadores, porque al amparo de tengo miedo y no quiero perder mi trabajo, han permitido durante años que se violen sus derechos humanos y sus derechos laborales más elementales. Aunque todos los días yo y diferentes fuentes informativas, el propio presidente de la República les diga que depende de los trabajadores que realicen las acciones para librarse, por ejemplo, de los charros o de los sindicatos de Estado o del PRI, que han sido los adheridos a la CROC, a la CTM, a CATEM, a la CROM. Ustedes no han hecho nada. ¿Por qué? Porque los bombardea el gobierno del estado de Tamaulipas diariamente con que no se integren. Es preferible no tener ningún sindicato a integrarse a un sindicato que surge con la asesoría jurídica de una persona que ha sido, la verdad, honesta y siempre se los ha defendido de frente y no tienen, la verdad, ningún reproche que hacerle, que fue mi persona, que estuvo por allá en Matamoros en enero y febrero cuando quisieron robarles a esos trabajadores los bonos. Quizá en Ciudad Juárez, que le robaron bonos de 50 pesos, de 45 pesos, de 35 pesos, los trabajadores no se inconformaron, pero allá quisieron robarles un bono de 32,251.40 pesos y eso fue la gran diferencia entre inconformarse o no. Además, se aumentó el salario, no al 100% solamente que decretó el presidente de la República, sino que a ese aumento que decretó el presidente de 176.72, nosotros logramos con nuestra lucha un 20% de aumento adicional a lo que estaba estableciendo el presidente de la República. Ahora se habla de que es insuficiente, por supuesto, no puede de la noche a la mañana recuperarse el valor adquisitivo de los trabajadores, pero se está hablando de un proyecto de aumentar. Aplaudieron mucho que hubiera aumentado en la República Mexicana 16% el salario, a diferencia del 100% que incrementó en la franja fronteriza. Y me parece que esto fue algo injusto porque no puede haber trabajadores de primera, de segunda, de tercera y de cuarta. Si ya se había unificado el salario en toda la República, lo correcto era aumentar el salario en la misma proporción en toda la República Mexicana, porque si no lo hacemos así, se generan estos cuellos de botella que se generan en la zona norte del país, donde los trabajadores de toda la República viajan, migran en busca de mejores condiciones de vida. Porque no es lo mismo que me pague 100 pesos en Chiapas y que luego me digan, es que si te vas a Matamoros, Tamaulipas, te pagan a 212. Si te vas a Ciudad Juárez, Chihuahua, te pagan a 180, porque entonces doblamos los salarios. Y la gente que está buscando mejores oportunidades de vida, no solamente compañeros mexicanos que vienen de estados como Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, sino también los compañeros que vienen desde Honduras, desde El Salvador, desde Guatemala, en busca de mejores oportunidades de vida, pues entonces saturan la franja fronteriza porque la gente busca mejores salarios. Lo que personalmente considero que podría ser un gran avance en el salario de los trabajadores en el país sería volver a unificar ese salario para que no hubiera trabajadores de primera, segunda y tercera, que se incluyeran en la tabla de salarios mínimos generales todos los oficios, certificaciones y acreditaciones de los trabajadores en las diferentes áreas, por ejemplo, en la maquila, que estén los montacarguistas, que estén los técnicos, que estén, para que así puedan también ustedes aumentar su salario y no les salgan como en Ciudad Juárez, que no tienen sindicato y cada año les salen con que a ellos no les aplica el aumento del salario mínimo porque ellos no perciben el salario mínimo. Algo muy importante que nadie, ninguna de las autoridades laborales está manejando también hasta ahorita, contemplando los análisis y el estudio para el aumento. Acá pagan 110. ¿Dónde, oiga? Ah, sí, no es frontera, sí. Lo sé. Eso estoy diciendo. Bueno, de hecho es 106.80, me parece, en el resto de la frontera. Si le pagan 110 es porque este año le van a salir
con que si se aumenta el mínimo, usted no se lo van a aumentar porque no gana 106, sino que gana 110 y ya va a ver que se va a acordar de mí. Realmente hace falta que nos vayamos a una huelga general de obreros y obreras, jornaleros y jornaleras en todo el país para que esto se precipitara, pero si no quieren prescindir de los sindicatos de los charros bajo el amparo de Tengo Miedo, ya me imagino que van a hacer un movimiento como el que estamos viendo que se ha realizado en Ecuador, en Brasil, en Chile. Pues no, la verdad es que los mexicanos estamos dando mucho de qué hablar. Yo creo que somos el país que más nos indigna la lucha, porque cuando todos luchamos, los que luchamos sabemos, ya muchos en Matamoros y en Juárez lo saben, que hasta el obrero, hasta el jornalero, hasta todo mundo, contimás el clase mediero, dice, uy, los nacos que andan manifestándose, uy, los que están bloqueando la calle, uy, los que están con sus gritos y gritos, uy, los huevones, los holgazanes, todas estas cosas tontas que siempre nomás se escuchan y que se pasan de voz en voz, como los chismes en la vecindad y que no tienen ninguna justificación. Ya les había comentado también que hace poco le dije a un abogado en Matamoros que me dijo que las cosas en la Junta Especial número 6 de Matamoros siempre habían sido igual, que las dilaciones procesales eran interminables, que el funcionario hacía lo que le venía en gana al margen de la ley y que pues me tenía que acostumbrar porque las cosas eran así. Pues bueno, quiero decirles que en los países muy desarrollados siempre existen. Sí, en Hilti no dieron nada porque tampoco ustedes salieron a la lucha. Si las empresas no salieron a luchar en el movimiento 2032, no esté poniendo usted un comentario, señor Carlos Abraham, como que ahí no dieron nada. A nadie nos dieron nada. Los trabajadores de las empresas que les dieron lucharon porque les dieran. Algunos como Spellman, que nada más fui y me paré así prácticamente en el barandal, les dijo, va de retro Satán que el señor está conmigo. O sea, que Susana Prieto no venga, aquí tienen su bono de los 32,251.40 pesos hasta sin impuestos si quieren, pero no queremos nada con la licenciada Susana Prieto. Y no porque yo sea un monstruo de maldad que ellos dicen, es porque lo que se pretende es que las empresas en Matamoros cumplan con la ley y nunca han cumplido con ella. Entonces pretenden seguir violando la ley de manera permanente y los únicos que pueden permitirles esa violación deliberada a la ley y hasta protegerlos son los sindicatos de los charros, los sindicatos blancos de empresa adheridos a la CTM, a la CROC, a CATEM, a la CROM y a tantas confederaciones que han surgido, que ahora hay otras nuevas por parte del nuevo partido político en el poder. Ya se están vislumbrando nuevas centrales obreras. Nosotros tenemos un sindicalismo diferente. Nosotros no queremos pertenecer a ninguna central obrera para que de esa forma los recursos de las cuotas sindicales de los trabajadores de Matamoros, de tal empresa o cual empresa y la otra empresa se queden en Matamoros, que haya, por supuesto, un desarrollo de infraestructura para la clase obrera de Matamoros, para sus familias, y que también lo sea en Ciudad Juárez, en Tecate, en Tijuana, en Mexicali, en Ciudad Acuña, en donde vayamos logrando la firma de los contratos colectivos de trabajo con este nuevo sindicato. Me escribió un compañero de la General Motors en Silao diciéndome que ellos también tienen un movimiento, que ellos quieren que se convoque a una asamblea democrática por parte de la CTM, y la verdad a mí me entristece muchísimo que los trabajadores del país no entiendan el esfuerzo que se está realizando por todos ellos. Lo que nosotros hacemos transmitiendo y diciéndoles sus derechos y qué puede ser más conveniente en un momento dado es para todos los trabajadores del país. La General Motors tiene otro sindicato charro en Silao. Dice, todos los sindicatos de Guanajuato son sindicatos de charros, de setemistas, de la CROC, de CATEM, todos. Y nosotros queremos pelear para librarnos de ellos.
pero queremos obligarlos a que hagan asambleas democráticas para designar nosotros la planilla de los trabajadores que queremos que nos representen. Eso no lo verán jamás. Nosotros pudimos haberlo hecho, pero jamás lo verán con la CTM. Para muestra basta un botón. La autorreelección que hiciera Mendoza del Sindicato de Industrias de Trabajadores de la Industria Maquiladora del SITME en Matamoros, Tamaulipas, el 19 de octubre del 2019. Llamó a sus delegados, les dio una lana, le dio otra lana a cada delegado les dijo que ofrecieran una lana para algunos compañeros de algunas maquilas, los llevó ya a puertas cerradas sin que hubiera competidor para él, se volvió a reelegir por otros 7 años sin que hubiese concluido su periodo. ¿Por qué? Bueno, porque hay de corruptos a corruptos. ¿Sí? El señor no había concluido su periodo, pero obtuvo una suspensión provisional, una suspensión definitiva para la aplicabilidad de la ley del 1 de mayo del 2019. Y él cree que con esto él podía seguir cometiendo los actos arbitrarios que realizó el 19 de octubre. Y eso no es así. Se puede impugnar esa elección, pero yo no voy a convocar a trabajadores que no quieren ni siquiera renunciar al sindicato a impugnar esa elección de Mendoza, líbreme Dios, pues si no quieren ir a renunciar a cambio de que no les quiten el 3% de todas sus percepciones ordinarias, extraordinarias y demás, con más menos van a seguir las acciones para que haya democracia, ¿verdad? ¡Qué flojera! Entonces, compañeros de Silao, yo les digo a ustedes que nunca van a lograr democracia. Y si la lograran, compañeros, ¿qué van a ganar ustedes nombrando una nueva planilla que ocupe el comité ejecutivo, ya sea nacional o seccional, de esos sindicatos que pertenecen a la CTM? Vamos a suponer que ustedes en General Motors de Silao pudieran lograr que se convocara una asamblea democrática. Si se convoca esa asamblea democrática y logran ganar los trabajadores, ¿qué ganan si van a seguir dependiendo de la CTM, que los va a manipular? Miren lo que nos pasó en Matamoros, a un grado más chiquito, pero eso les va a pasar a ustedes. Muchos trabajadores del Movimiento 2032 en varias plantas designaron a los delegados sindicales, dijeron adiós a los de Villafuerte, no nos apoyaron, nos decían mentiras, no nos dieron el fondo de huelga y ahora queremos nombrar nuestros propios delegados. En muchas empresas nombraron delegados los trabajadores de Villafuerte, pero ahora, por ejemplo, Taiko está utilizando a Gloria, la mujer que nombraron los trabajadores obrera, como delegada del 2032, aunque perteneciera al sindicato de Villafuerte. A ella la están utilizando para que los trabajadores de Taiko no se afilien al sindicato del Movimiento 2032 y tampoco permanezcan aprovechando un cambio de nombre que no sé por ahí cómo lo estará litigando los abogados de Villafuerte, que ahora van a ser Johnson Controls, que ahora no van a ser Taiko. Y ahora esta nueva mujer, que se supone que nombraron los trabajadores como delegada sindical, va a ser quien represente a los trabajadores con un sindicato a modo que les llevó la empresa en Taiko. Y están utilizando a esta delegada. ¿Por qué? Porque la agarran en cortito y le dicen, la condición es que no queremos 2032. Si tú quieres ser la líder sindical de los trabajadores, nosotros te vamos a decir a cuál sindicato los vamos a afiliar a todos y tú no vas a responder ni vas a mandar a nadie al sindicato del Movimiento 2032 y tampoco van a quedarse con Villafuerte, porque aquí está nuestro nuevo sindicato servido a modo, elegido por los representantes de la empresa y no por los trabajadores. Eso es lo que hicieron en otras empresas, compañeros de Silao, que nombraron los trabajadores del Movimiento 2032 a sus delegados, los jaló Villafuerte y les dijo, ¿se me sientan ahí? Muchas felicidades por haber sido nombrados delegados. Como ahorita no les puedo buscar mucho a los trabajadores del Movimiento 2032, voy a mantenerlos aplacados y voy a sostenerlos a ustedes como delegados del CEJOIM, de nuestro sindicato, como delegados nombrados de manera democrática por sus compañeros. Pero les advierto
que cualquiera que vea en el sindicato del Movimiento 2032 inmediatamente lo quito de delegado y lo despedimos. Ustedes, si logran en Silao nombrar un comité ejecutivo de trabajadores de la empresa en General Motors, lo que va a pasar es que la CTM los va a controlar desde arriba y le va a decir, mire, venga, mijo, los principios de democracia y libertad valen puritita madre. ¿Usted por quién va a ver? Porque cambian los discursos. ¿Usted para quién va a ver? Para las familias de estos güeyes que son sus agremiados, que podemos manipular como queramos porque tenemos la anuencia de la empresa, o por sus hijos, por su familia. Y no falta el trabajador que diga, no, pues yo voy a ver por mi familia. Claro, usted tiene toda la razón, porque las familias de los otros trabajadores no le van a dar de comer a sus hijos, ¿o no? Sí, pues mire, le ofrezco 100,000 pesos, compañero, a cambio de que dejemos la cuota sindical en lo que está, que no haya variabilidad de ninguna condición de trabajo para que la empresita y su gerentita estén contentitos y siga la misma violación de derechos humanos y laborales. O bien, también podemos utilizar a esos trabajadores para destituirlo a usted y seguir nosotros aquí. Librarse de las centrales obreras en el país va a ser un trabajo de todos los trabajadores del país, o no va a ser. Los van a pasar así enteritos como borreguitos de la CTM a las nuevas centrales obreras de, ¿cómo se llama ese señor? El que era del sindicato minero, Gómez Urrutia, que es senador de la República, y el poder pues se hizo para poder. Y desde ahí los van a convencer y ustedes van a cambiar de una central obrera a otra que trabaja de la misma forma que todas las centrales obreras del país. Ellos imponen, ellos ponen, ellos remueven, ellos quitan, ellos dicen, ellos mandan y ustedes pagan. ¿Sí? Ustedes, los trabajadores, sostienen a los sindicatos y a las centrales obreras y ellos mandan y los manipulan. Y muchos de ellos hasta extorsionan a empresas. Cuando recientemente una empresa de Matamoros, hubo ahí prácticamente un quórum general de la totalidad o el 98% de los trabajadores de la empresa que querían pertenecer a nuestro sindicato, de manera inmediata sale corriendo Mendoza y dice, no, las cosas no van a ser así. Vamos a hacer esto y vamos a despedir a este y despídeme a este otro para que este se intimide, para que no continúe con esta disque libertad y todo va a volver a la normalidad. Y los trabajadores cayeron completitos. Que para no tener problemas, dicen, que para que no los despidan. ¿Qué están haciendo ahora con los despidos de Tyco? Les pregunto yo, ¿no son despidos por el 2032? Por supuesto que no. Pues ahí está su delegada en Tyco y ella no ha sido despedida. Ella va a ser la nueva secretaria general del sindicato que les puso la empresa. Pero ustedes no protestan por nada, ni se inconforman con nada. Y cuando quieren inconformarse tiene que ser por Facebook. Y Facebook no puede ayudarles con su revolución obrera. Aquí podemos transmitir la información, ¿sí? Aquí podemos decirles sus derechos, cómo ejercitarlos. No le conviene a General Motors en Silao para nada únicamente buscar una asamblea democrática para definir quién será su secretario general en el sindicato, porque mientras sigan perteneciendo a la CTM, van a seguir teniendo el pie en el gogote. Así de que haberse solidarizado con los trabajadores de Estados Unidos, compañeros, a los trabajadores mexicanos no les sirvió de nada. Ustedes no obtuvieron ningún beneficio. Ustedes lo único que hicieron fue solucionar los problemas de la empresa
para pagarles. Porque si no trabajaba General Motors ensamblando en Estados Unidos, entonces ustedes tampoco trabajaron, pues qué bueno que no trabajen y que se solidaricen con los paros de Estados Unidos, así no les pago. Como les está pagando, por ejemplo, Fisher o Inteva al 60% porque no tienen trabajo, porque General Motors estaba parado. En Silao dijeron, ay, qué padre que paren todos. Está muy suave eso. Así ya no pagamos ni en México y también pues hay suspensión de pagos en Estados Unidos y todo el material que tenemos realizado pues no lo enviamos para allá, hay que se queden parados. Y dicen ahora que hay muchas inconformidades en Silao porque no hay ningún beneficio para los trabajadores. Pues es que no se para por parar ni por solidarizarse con nadie. Siempre que hay un paro, que hay una convocatoria a un paro de hecho como el que ellos hicieron más allá de sus representantes sindicales, tiene que haber un pliego petitorio para que los trabajadores que pararon sepan cuáles son las prestaciones que ellos van a solicitar, no solamente solidarizarse por los de Estados Unidos, porque yo me pregunto si ahora que, por ejemplo, los trabajadores de General Motors en Silao exijan que haya una asamblea general para que sea democrática la elección de sus representantes, van a parar los 50,000 trabajadores de Estados Unidos hasta que la CTM les dé esa asamblea general democrática con voto libre y secreto. No va a pasar, compañeros. Yo sé que ustedes no saben, pero hay que informarse, librarse de su secretario general en Silao no sirve de nada si no se libran de la CTM. Hay que o constituir un sindicato para pelear la titularidad del contrato colectivo de trabajo a ese sindicato representado por charros que tienen en General Motors en Silao y ganar para que se pueda ir ese sindicato y que en este nuevo sindicato, digamos como decimos en los estatutos del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios, que no perteneceremos a ninguna central obrera. Están volviendo a cometer los mismos errores. Yo no creo en la democratización y libertad sindical si lo único que van a hacer es pasar a modo a los trabajadores de las centrales obreras del PRI, a las centrales obreras de Morena. Tiene la clase trabajadora que desvincularse de las centrales obreras y de cualquier partido político. Incluso deben prohibir que se hable de partidos políticos en sus asambleas y de las preferencias de los miembros o de los miembros, ya sea válgame, del Comité Ejecutivo Nacional o Seccional, así como de los miembros. Miren, yo les voy a decir una cosa. Hace unos días, bueno, antier, me dijo el secretario general del sindicato, me preguntó, oiga, abogada, varios trabajadores del SNITIS 2032, porque se está festejando o son las fiestas del santo patrono de San Judas, quieren que hagamos una peregrinación allá. Y yo les pregunto, compañeros, ¿pertenecen al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios, Movimiento 2032, únicamente trabajadores católicos? Es una pregunta y no está descabellada. Hay muchos trabajadores que no son católicos y que se pueden sentir agraviados de que ustedes hagan esta peregrinación. Nadie le prohíbe a los miembros del sindicato hacer estas peregrinaciones, pero hay muchas en Matamoros. Las diversas iglesias católicas las están contemplando. Entonces, si usted como miembro del sindicato quiere ir y hacer una peregrinación, perfecto, nadie se va a meter con usted, no tienen por qué. Pero si un compañero de usted es cristiano, pentecostés, no cree en las imágenes de los santos, que se adore a vírgenes y todas estas diferencias que existen como muy claras entre unas religiones y otras, pues entonces respetémonos todos. Yo no estoy obligada a pensar como usted piensa de ningún tema en la vida, porque soy la abogada de su sindicato.
¿no? Hay trabajadores que son ateos, ni siquiera, no, o bien que no son ateos, pero no profesan ninguna religión. Y hay que respetarlos. Pues de la misma forma creo yo que la clase trabajadora del país, obreros, obreras, jornaleros y jornaleras, que casi siempre son usados para las pretensiones políticas de sus líderes, se deslinden de cualquier partido político. No se puede, porque los partidos políticos, a través de sus políticos en posición, los diputados, los senadores, son los que llevan agua para su molino en estas cuestiones, para el molino del partido político al que también ustedes como obreros están sosteniendo económicamente y ni votan por ellos. Vamos a suponer todos los trabajadores, los más de 30 millones de mexicanos que votaron por Morena, no pertenecen sus sindicatos a ese partido político. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ese trabajador va a estar permitiendo que el 70% de su cuota sindical se vaya a sostener las campañas de políticos, de ciertos partidos políticos en los que él no milita? Entonces, ¿por qué la célula de los miembros del partido, del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios, Movimiento 2032, que le van al PRI? Mira, ya ves, aquí por ejemplo está Adela González diciéndome que no se adoran, que se veneran. Yo no sé si los adora o los idolatra o los venera o cuál verbo quiera usted utilizar, pero ahí está la cosa. O sea, ya va a haber gente que va a protestar. Igual que cuando me entrevistaron para ver si estaba en contra de la despenalización del aborto, yo dije que sí. No dije que estaba a favor del aborto. Nadie me preguntó eso. Me preguntaron si estaba a favor de la despenalización del aborto. Y hay gente muy grosera, ¿verdad?, insultándome en redes sociales en Matamoros. Por eso, yo no estoy obligada a pensar como usted, pero sí estoy obligada a respetarlo como usted piensa. Y usted está obligado a respetarme a mí. No se meta. Nadie le está pidiendo que comparta mi opinión. ¿Verdad que no? De la misma forma, si los trabajadores de Silao, de Matamoros, de Juárez, de Tuxtla Gutiérrez, de Tecate, de Mexicali, de San Luis Potosí, hacen o pretenden que se logre democratización sindical, convocando a elecciones libres, a voto secreto, con diversas planillas, pero siguen sus estatutos, en los estatutos del sindicato que ustedes pertenecen a la CTM, a la CROC, a CATAM, a la CROM, pues no van a salir de lo mismo. Entonces, en Silao, pues contesto esta pregunta con mucho gusto. Espero que los compañeros del movimiento de General Motors les haya llegado esto y que entiendan la diferencia entre lograr la elección democrática del Comité Ejecutivo Nacional o seccional que ustedes tengan, ¿sí?, a desvincularse por completo de la CTM, la CROC o cualquier otra central obrera, ni de las que pertenecían al PRI, ni de las que improbablemente pudieran pertenecer al PAN, que no conozco, o de las que se estén gestando para pertenecer a Morena. Ese es mi muy particular punto de vista. Es un consejo que les doy, relacionado también con lo jurídico, por supuesto, porque las centrales obreras son para tener manipulados a los trabajadores y para llevarse su dinero para las campañas de los políticos que pertenecen a tal o cual partido. Aquí se trata de que la lucha de la clase obrera en el país, de la clase jornalera, sea por los trabajadores, trabajadoras, jornaleros, obreros, jornaleras, obreras, para ustedes y sus familias, no para ningún político. Entonces, tenemos que librarnos de una serie de telarañas que traemos en la cabeza por desinformación, que están despidiendo a algunos trabajadores que siguen con el movimiento de la General Motors y que se están yendo y que se reúnen con compañeros de San Luis Potosí, que de aquí, que de allá. Pues sí, compañeros, los están despidiendo porque los están identificando.
Quizá lo que ustedes deban es ya buscar un sindicato con registro o bien buscar su propio registro sindical para pelear la titularidad a un sindicato que no quieren y expulsar de sus vidas en sus estatutos a la CTM o cualquier otra central obrera del país. Ojalá y lo consideraran. Yo personalmente soy una mujer que estoy perdiendo absolutamente la fe. No creo que la clase trabajadora vaya a hacer nada. Siguen repudiando la lucha, siguen repudiando salir adelante, las protestas, las inconformidades, la democracia, la libertad. Pues pueden ser derechos que ahí están, pero si usted no los quiere ejercitar, pues ahí seguirán como letra muerta. Y la gente que lo ha abusado hasta ahora continuará abusándolo y no podemos hacer nada por remediarlo. Espero que haya quedado respondida la pregunta que me hicieran los compañeros de General Motors de Silao. Soy una convencida de que el charrismo debe caer y también convencida de que si los trabajadores no lo quieren, no se hará así. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos mañana en punto de las 6:30 de la tarde, tiempo de Ciudad Juárez, Chihuahua, 7:30 de Matamoros, Tamaulipas.